me acuerdo, este es un clásico, pero si no me equivoco, ¿Pablito es una banda de Córdoba esta o no? Bueno. Enanitos Los Verdes, Enanitos claro. Pero pensé que tenía otra voz, el de los enanitos verdes. Marcelo Cantero, pues yo me acordaba del estribillo, comiendo del plato del perro, fuerte la palabra. Por eso cantaba mucho. Bueno, hablando de comer justo, Miguel, que me das Sí. el pie, hablábamos cuando empezábamos el programa de qué tiene de relación cuando comemos lo que sentimos. Ya hemos dicho nosotros mucho que comemos al frente de la computadora y eso por ahí también es un problema. Así que le invitamos a la licenciada en nutrición, Julieta Mernes. Bienvenida, Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y vos planteaste esto un poco el tema de la relación que existe, que muchas veces ni lo pensamos, capaz que está más de moda ahora, pero esto de comer y darnos cuenta qué sentimos cuando estamos comiendo. ¿Por qué esa mirada, digamos, dentro de lo que cómo nos alimentamos? Bien, porque uno, si se pone a pensar, si comeríamos solamente por hambre, ¿sí? Sería todo mucho más simple, pero la verdad que es todo mucho más complejo. Sí, uno pone, porque nosotros comemos por un montón de motivos, ¿sí? No solamente comemos porque tenemos hambre, comemos porque vemos, comemos porque estamos ansiosos, comemos porque estamos estresados, a veces comemos porque estamos enojados, angustiados. ¿Y qué tiene que ver la emoción con el alimento, se pone a pensar? Y tiene mucho que ver, y esto empieza desde que nosotros nacemos, ¿sí? Porque nosotros nacemos y el primer contacto que nosotros tenemos es del bebé con la madre y con la lactancia materna, ¿sí? Y la lactancia materna, ¿qué nos da? O sea, además de que nos da nutrientes, tiene mucho más significado eso que simple nutrientes, ¿sí? El bebé se siente contenido, se siente cuidado, se siente protegido, siente el amor. Entonces ahí ya el alimento empieza a tener un significado mucho más amplio que simplemente comer para nutrirnos, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo, vamos empezando a ver la alimentación o la comida y vamos empezando a relacionar con distintas cosas y acontecimientos. O sea, vemos... ¿Vos decís que las 4 comidas que hacemos por ahí son culturales? Es decir, bueno, yo me levanto y tengo sí o sí la idea de que tengo que desayunar. Uy, se hicieron las 12 o la 1 y tengo que almorzar. ¿Eso Ni es hablar. cultural? Que pasa eso, ¿no? Que empezamos también, comemos muchas veces por costumbre o porque es la hora de. Es la hora, me pasa mucho en el consultorio que viene un paciente y me dice, bueno, me levanto, desayuno, y yo le digo, sí, y te hago una pregunta, ¿no? Yo empiezo a indagar y le digo, ¿y tenías hambre cuando te levantaste y cuando te desayunaste? No, la verdad que no. Y le digo, ¿y por qué desayunas? Y porque es la hora de desayunar. Y cuando le pregunto, ¿y qué comiste? Y bueno, me como 3 tostadas, una fruta, Claro. Y yo ahí empiezo y digo, no entiendo, ¿no tenías hambre? ¿Y de qué depende que te comiste 1 o 3 tostadas? Entonces ahí se quedan pensando y empiezan a ser conscientes muchas acciones que en el día a día haces inconsciente. ¿Y ¿sí? qué debemos tener en cuenta entonces a la hora de alimentarnos o qué momentos debemos evitar de emociones para ir a comer? No sé, a veces, viste que a alguno le pasa que tiene alguna cosa en el día que lo dejó medio que la pasó mal y después me cayó mal la comida, viste que esa es como la típica. O que no pudiste comer ni un bocado. O que a lo mejor viniste peleado, enojado y te sentaste y te quitaste. Devoraste todo. Quitaste con la comida. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de alimentarnos? Yo creo que lo más importante y lo que yo hoy veo y cada día lo veo que va en crecimiento es que las personas no registran nada. O sea, no se registran a uno mismo. O sea, no paran, ¿sí? Viven en bueno, el mundo nos lleva a estar acelerados, a no frenar. Entonces, hay muchas veces que no son conscientes de ese accionar. Entonces, yo lo primero que trato de trabajar con la persona es que primero se registre y sea consciente de lo que hace en su día a día, ¿sí? Y el por qué lo hace, ¿sí? Porque muchas veces al hacerlo tan automatizado no se da cuenta que lo hace porque está enojado, ¿sí? Entonces, lo más importante es esto de poder parar y poder ser consciente
de qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos y por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, vamos a la heladera y abrimos y a veces comemos lo que hay. O abrir la heladera ya. O abrir la heladera, estar sin saber qué hacer, a la heladera. Hay registrar eso, que uno se levantó y ya estás viendo una película, andate 3 veces a la heladera. Mejor no registramos eso, ¿no? Registrar también si tenés hambre, ¿no? Si esa acción, o sea, si vas a la heladera, ¿por qué? Porque estás aburrido, porque pasaste, porque pasa eso, ¿no? Uno empieza no sé Comés qué de hacer. aburrido, te decían las madres. ¿Y Estás eso cómo comiendo de sería? aburrido. Cada vez que sentís hambre, preguntarte realmente si es hambre o es otro sentimiento, digamos. Un poco eso, empezar a registrar qué me pasa cuando estoy yendo a la heladera, ¿sí? Cuando abro la heladera. Realmente ahí preguntarte, ¿tengo hambre? Porque muchas acciones, a veces que uno vuelve de trabajar y está acostumbrado a llegar a trabajar y abrir la heladera. Sí. Y obviamente que si abro la heladera y veo la comida, voy a comer. Porque también comemos porque vemos, comemos porque olemos, comemos porque... O sea, hay un montón de motivos que nos llevan a comer. Si yo no estoy conectada, si yo no sé si yo estoy automatizada, no registro. Hay 2 momentos que para mí por ahí también tenemos recontra automatizado esto, nos juntemos a comer algo. Digo, hace un montón de tiempo que no te veo, fulanito, qué sé yo, no sé. Bueno, nos juntemos a comer algo. Y sí o sí la presencia tiene que ser con algo que está bien. Nosotros tenemos el mate que por ahí nos salva, pero el mate te da esa languidez, entonces querés sí o sí, juntémonos a comer algo. ¿Cómo se puede suplantar esa costumbre? Porque la verdad que no es tan simple. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Que culturalmente nosotros nos desarrollamos alrededor de comida. Entonces yo entiendo, o sea, es entendible que venga la persona y me diga, no, la verdad que el miércoles no pude, de esta semana no pude porque todos los días tuve un evento. Y para ellos es todo, y le digo, ¿y qué tiene que todos los días te hayas juntado con alguien? Y bueno, es que obviamente que no es el mejor plato, que no es y yo ahí es cuando les trato de inculcar este equilibrio, ¿sí? De poder comer lo que hay en el evento o en lo que sea, pero siendo consciente. Eso es lo más importante, siendo consciente de la porción. No importa que no esté el plato ideal, porque va a pasar, la vida transcurre con personas, con situaciones, ¿Con la comida tapamos lo que nos pasa en el subconsciente, Julieta? Y hay veces que nosotros aprendemos de cierta forma en ese momento que no podemos gestionar eso que nos está pasando, nos lleva puesto. Hay veces que acudimos a la comida por esta explicación que les comenté. O sea, uno en la comida encuentra un cierto placer momentáneo. Claro. Y el problema no es cuando lo hago una vez cada tanto, porque ¿quién no comió alguna vez por ansiedad? ¿Quién no comió? El problema es cuando eso se instaura como hábito y cuando todo lo que, o sea, me pasa, lo tapo con comida. Ahí sí es un tema a trabajar. Cada vez que me enojo, perdón José, cada vez que me enojo, digo, bueno, me voy y me compro un Alfajor chocolate, triple. un alfajor triple, un helado, algo que me saque de este momento, porque la verdad que a mí comer me da felicidad, me da placer. ¿Cómo salgo de ese negocio ahí entre estoy enojada y la comida me da placer? Bueno, ahí hay algo que yo siempre les remarco a los pacientes y les digo, que presten atención cuando comen enojado, algo que les guste, y compárenlo en otro momento que comen eso que les gusta en una situación tranquila, placentera. Ahí ellos se dan cuenta, o sea, uno es consciente de que cuando uno come por enojo, por eso, ni siquiera disfruta la comida. Entonces ahí es un punto importante de prestar atención al cómo comemos, y no porque es importante lógicamente el que comemos, pero también es súper importante el cómo comemos. Para que tengamos una cuestión, cómo actúa el cuerpo, ¿cada cuánto necesita alimentarse? El cuerpo debe haber de acuerdo a las personalidades, pero generalmente, ¿qué entiende o qué debería ser la cantidad de energía que uno debería reponer? ¿Cada cuánto hay que...? Bueno, ese es un tema, porque a medida que fue avanzando, digamos, de todo esto, la ciencia, al principio era las 4 comidas principales y las 2 colaciones. Después fue avanzando y empezó las 4 comidas. Y ahora parece que mientras menos comidas hagas, mejor es, porque empieza lo del ayuno intermitente. Sí.
Yo lo que trato de llevarlos, ¿sí? Me parece que lo más importante es que la persona aprenda a escucharse y aprenda a responder a las señales de su cuerpo. Eso es lo más importante. Entonces, no ¿Cuáles es son que las hay- señales del cuerpo que vos decís? Estate atento a esto, por ejemplo. Y bueno, un poco esto, empezar a ser consciente cuándo realmente tengo hambre, cuándo realmente como por hambre, cuáles son mis señales de, o sea, cuando uno está comiendo, llega un punto que se siente saciado, ¿no? Pero O sea, ahí me han dicho a veces, no hay que comer con hambre porque comes de más. bueno, sí, ¿Viste? Te pero dicen, o no. Sí. Si te venís, te Y sentás sí. con mucho hambre y claro, barrés con un plato, dos, lo que sea. claro, no hay que llegar no hay que llegar a la comida muerto de hambre, ¿sí? Bien. Hay que llegar a la comida con, o sea, hay una escala, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho con los Ajá. pacientes ¿Cómo es la escala? del 0 al 10, entonces lo ideal es que la persona llegue en la escala del 3 o 4 a la comida para que pueda comer tranquila, despacio, le dé el tiempo en hacer la digestión, porque si yo llego muerta de hambre, como en 5 minutos. 5 minutos, lógicamente, no es que llega la señal al cerebro y digo, ya estoy satisfecho. No, yo sigo comiendo porque sigo sintiendo esa hambre. Entonces, lo ideal es llegar a la comida con un poco de hambre. O sea, digo, dentro de la escala, en un 3, 4 de hambre. Como para terminar en la escala del 7 y el 8. Bien, Y buen si dato yo como ese. así todo de golpe, ¿me genera algún tipo de reacción? Digo, me inflamo, Ni hablar. Sí. ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante eso? No, cuando uno come, es como cuando uno come estresado, cuando uno come rápido. O sea, claramente el cuerpo... Digo, yo decía recién, nosotros comemos todo frente a la computadora y más de uno seguro el sanguchito en el auto o en esos momentos digo, que comemos de otro modo, no estamos mirando Muy nada. mal. Claro, hay algunos tips, no comer con el tele, no comer Sí. con el... Sí, así frente a la compu. Idealmente, lo más importante es poder parar para comer. ¿Qué pasa? Que hoy en día nadie para comer. Claro. Ujú. Entonces el acto de comer es algo que lo hace al pasar. Entonces al hacerlo al pasar no hay ningún tipo de registro, ni de cantidades, ni de lo que estoy comiendo, ni de nada. Uno pasa y... Entonces ese es el problema principal. El problema principal es que la persona no para. Entonces lo que yo siempre aconsejo es primero que se detengan, que registren si tienen hambre, si no, en dónde tienen hambre, en dónde lo sienten, porque eso también, uno también aprende a veces, mal aprende, y si confunde el hambre con sed, porque mucha gente tampoco se hidrata. Entonces piensa que tiene hambre, pero en ¿Eso realidad se tiene educa? sed. Eso se educa, digo, porque es re difícil, venimos esto No, que pero decía, aparte- culturalmente aprendidos de un modo que pensamos que no sabemos dónde está el hambre. Tenés o que tener dónde está la de sed. nutricionista y de psicóloga, digo, de las dos cosas tenés que tener. Yo igual a mí me gusta, ¿no? Pero es un trasfondo mucho más interesante de lo que realmente uno va al nutricionista y dice, ay, bueno, ¿qué comer? Y no es. Yo, particularmente, no presto tanto, o sea, obviamente que es importante el qué comer, ni hablar, pero también es importante el cómo comemos Ahí y el está. por qué comemos. ¿Sí? Entonces, y es importante que la persona sea consciente de eso también. ¿Sí? Y esta diferencia, perdón, entre hambre y sed, ¿cómo sería? Porque me parece que capaz quedé- uno se me está quedé con la preocupando, idea. pensando, digo, Y ¿cómo bueno. sería? ¿Cómo es una señal de tan diferente entre hambre y sed? Primero, yo lo que les digo es que si se hidratan, porque si de por sí ya no se hidratan, ya hay muy probablemente que muchas veces se pueda haber confundido el hambre con la sed, ¿sí? Entonces, yo empiezo con lo básico, empiezo con las cosas básicas, que es importante al igual de alimentarse bien, mantenerse hidratado, ¿sí? Y bueno, y un poco esto de lo que yo les digo de empezar a registrarse la persona, que no se registra. ¿El agua también es un alimento? No, el agua es una Hidratación. hidratación. No, pero bueno, como hay otras bebidas que sí son alimentos, pero el agua no. No, el agua no. ¿Alimentos prohibidos para las emociones no hay o sí? No hay alimentos prohibidos, Bueno, directamente. Me quedó claro. Listo. Bueno, con esa frase así para cerrarlo, gracias Juli Muchas por venir. gracias, No, gracias a ustedes.